Les invito para que de inmediato, por favor, abran sus Biblias y busquemos la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 13. Vamos a leer una vez más el versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4, dice así la palabra del Señor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Y lo que veremos hoy, el amor no es jactancioso, no se envanece. El amor no es jactancioso, no se envanece. Hoy vamos a hablar bajo el tema el amor es humilde, dándole seguimiento a esta serie de exposiciones en estos versículos del capítulo 13 de Primera a los Corintios. Yo creo que la lección más difícil de aprender es la humildad. La humildad no se enseña en los colegios ni en los seminarios, sino en la escuela de Jesucristo. Todos aquellos que se matriculen en la escuela de Jesucristo deben aprender a ser humildes. Pero la humildad es el más raro de los dones, como dijo en una ocasión cierto autor. Yo creo que pocas veces encontraremos a un hombre o a una mujer que siga de cerca las pisadas de Cristo en mansedumbre y humildad. De hecho, mis amados hermanos, yo creo que aprender a ser humildes fue la lección más difícil que recibieron los discípulos del Señor aquí en la tierra. Jesús no dijo, Cristo no dijo, aprendan de mí que soy el más grande de los pensadores de este siglo. Yo he hecho milagros como ninguno. He demostrado de 1000 maneras mi poder sobrenatural. Eso no fue lo que dijo Jesús. La razón que Cristo dio fue la siguiente: aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón. Humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hemos considerado las primeras 3 características del amor que encontramos en nuestro texto de 1 de Corintios 13:4. El amor es sufrido, es decir, nos mueve a sufrir la injuria y el maltrato con paciencia. El amor es benigno, o sea, nos mueve a hacerle bien al que nos ha hecho mal. El amor no tiene envidia, o sea, nos mueve a gozarnos con el bienestar del otro, aun cuando carezcamos nosotros de tal bienestar. Ahora, en la tarde de hoy, hermanos, vamos a considerar las características 4 y 5. El amor no es jactancioso, el amor no se envanece. O sea, fíjense, el amor no solamente nos mueve a mortificar la envidia que intente levantarse en nuestros corazones por lo que otros tienen, no solamente eso. Aparte de que el amor nos mueve a mortificar la envidia que intente levantarse en nuestros corazones, también el amor nos moverá a mortificar el deseo de que otros nos envidien por lo que nosotros tenemos. Que eso es lo que aquellos famosos predicadores y supuestos pastores, y tristemente supuestas pastoras, exhiben a través de las redes sociales o provocan que mucha gente tienda a envidiar toda la opulencia que ellos exhiben a través de las redes sociales de sus plataformas. Es que el amor nos mueve a mortificar la envidia que intenta levantarse en nuestros corazones por lo que otros tienen. También nos mueve a mortificar el deseo de que otros nos envidien por lo que nosotros tenemos. Por eso el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Eso es lo que uno ve a través de estas personas que muestran todo un despliegue de joyas, de ropas, de cuantas cosas. No, es que el amor no se jacta, el amor no se envanece. ¿Para qué exhibirse de esa manera? Pero
Estas dos palabras parecen ser idénticas en 1 Corintios 13:4. El amor no es jactancioso, no se envanece. Parecen ser idénticas, sin embargo, en realidad, hermanos, no lo son. Aunque ambas apuntan hacia el orgullo, en realidad una señala a la raíz y la otra señala al fruto. Al fruto. La palabra que Reina Valera traduce como jactancioso no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Charles Hawks nos dice que esta palabra incluye todas las formas en que podemos intentar ganar el aplauso y la admiración del otro. Incluye la jactancia, el hacer alarde, fanfarronear, ostentar. Todo eso incluye esta palabra. Es más, podemos decir que apunta hacia la verbalización del orgullo, hacia las acciones que producen un corazón orgulloso. Señala al individuo cuyo tema favorito es su propia persona, sus logros, sus posesiones, sus talentos, y pare de contar. Eso por un lado. La segunda palabra, y que Reina Valera traduce como envanecerse. Recuerden, el amor no es jactancioso. Ya le expliqué lo que es la jactancia. Ahora, la segunda palabra que se traduce aquí como envanecerse, porque dice el amor no es jactancioso, no se envanece. Bueno, esa palabra representa más bien la actitud arrogante y orgullosa. Esa actitud es la raíz de la jactancia, hermanos y amigos, pero no siempre se manifiesta verbalmente. Ojo, no siempre se manifiesta verbalmente. El punto es que este individuo se cree superior a los demás en algún sentido. Podemos traducirlo también engreído, vanidoso, presuntuoso, orgulloso, arrogante. Es la misma palabra que aparece en 1 Corintios 8:1, cuando Pablo dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Mírenlo ahí en pantalla, 1 Corintios 8:1. El conocimiento envanece. Ahí está la palabra que Pablo usa. O sea, literalmente nos infla, nos hace creer que somos mejores que otros. Claro, no que el conocimiento sea dañino por sí solo, no. Pablo está hablando aquí de un conocimiento teórico o especulativo, o si quieren ponerlo de otro modo, del conocimiento sin amor. Eso es lo peligroso, el conocimiento sin amor. Ese conocimiento envanece, dice Pablo. Todo aquel que busque conocimiento como un fin en sí mismo se inflará cuando lo consiga y terminará como envanecido. Algunos tienen tanto sentido común que no lo manifiestan verbalmente con facilidad, pero por dentro asumen esa actitud en su relación con los otros. Se creen superiores. Pero Pablo nos dice aquí que el verdadero amor nos previene contra el orgullo, tanto en su fruto como en su raíz. Ese es el punto. Podemos resumir entonces todo en una sola característica. El amor es humilde. Por eso le hemos titulado a esta entrega, El amor es humilde. Esa es básicamente la enseñanza del texto. Bueno, en el tiempo que nos resta, veremos básicamente dos cosas. En primer lugar, y vamos a presentar el bosquejo en pantalla, en primer lugar, vamos a ver qué es la humildad, y en segundo lugar veremos en qué sentido el verdadero amor promueve la verdadera humildad. Esas son las dos cosas que veremos tanto hoy como el domingo próximo, si así Dios lo permite. Ok, vamos a ver la primera pregunta. ¿Qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? Bueno, al definir la humildad debemos ser muy cuidadosos porque algunas actitudes se le parecen, pero están en realidad muy lejos, lejísimo de la verdadera virtud que lleva ese nombre. Por ejemplo, algunas personas son apocadas, silenciosas o tímidas y se les toma por humildes porque sus temperamentos los hacen lucir como si lo fuesen. Pero, hermanos y amigos, la humildad que la Biblia señala como tal proviene de Dios y no es natural al ser humano.
Nadie es humilde por naturaleza, nadie. ¿Qué es entonces la humildad? Bueno, Jonathan Edwards la define con las siguientes palabras y me gustaría presentártelo en pantalla para que podamos seguir esta definición que me pareció interesante. Dice Jonathan Edwards definiendo la humildad. La humildad debe ser definida como un hábito de mente que corresponde a nuestra comparativa indignidad y vileza delante de Dios, la cual produce la disposición de comportarnos de acuerdo a esto, o sea, de acuerdo a ese hábito de mente. Quiero que noten, hermanos, que hay dos cosas aquí en esta definición. En primer lugar, yo entiendo algo acerca de mí mismo y eso me lleva, en segundo lugar, a comportarme de una manera que esté acorde con eso que yo entiendo de mí mismo. O sea, ambos elementos deben estar presentes para que haya verdadera humildad, entendimiento y comportamiento. Yo quiero que veamos estas dos cosas por separado ahora. Edwards dice que es un hábito de mente que corresponde a nuestra comparativa indignidad y vileza delante de Dios. Ahora bien, ¿por qué él usa aquí la palabra comparativa? Bueno, porque el hombre es una criatura gloriosa en muchos sentidos y más excelente que los demás seres vivos que pueblan la tierra. Eso es indudable. Solo el hombre lleva consigo la imagen de Dios y eso lo hace distinto y más excelso que los animales. Sin embargo, a pesar de todas las capacidades que Dios ha puesto en los seres humanos, cuando un hombre se compara con su creador, ahí se da cuenta que hay un abismo infinito entre ambos. O sea, delante de él no somos otra cosa que gusanos del polvo, o como se llama Abraham a sí mismo, véanlo en Génesis 18:27, polvo y ceniza, dice Abraham. O sea, hermanos, amigos, ante la majestad de aquel que creó los cielos y la tierra, nosotros quedamos todos reducidos a nada. O tal vez sería más exacto decir menos que nada. Todos. Yo me pregunto, ¿podríamos nosotros comparar nuestra fuerza con la de Dios? ¿O nuestro conocimiento? ¿O cualquiera de las otras capacidades que Dios ha puesto en nosotros? Imposible. Albert Einstein fue sin duda alguna un hombre brillante, un cerebro, uno de los más grandes genios de la humanidad. Ahora, ¿qué sucede cuando comparamos la inteligencia de este científico con la sabiduría de Dios? De ese Dios que diseñó y creó todas las cosas para su gloria, incluyendo la inteligencia de Einstein. Bueno, que la inteligencia de este hombre se evapora ante nuestros ojos. El hombre humilde está consciente de su propia ignorancia, es sensible a su propia debilidad, a la debilidad de su fuerza y de sus propias capacidades físicas, morales e intelectuales. Por eso, depende en todo de Dios, se apoya en Él, procura su guía, su dirección, se somete a su autoridad. Ahora, no solo está consciente de su pequeñez por ser una criatura del polvo, sino que también está consciente de su vileza e indignidad para ser una criatura caída, pecadora. Antes de crear a Adán, este hombre, Adán, estaba infinitamente distante de Dios en sus cualidades y sus atributos. ¿Por qué? Bueno, porque Dios no puede ser comparado con ninguna cosa creada, hermanos y amigos. Ahora, una vez Adán cayó, él quedó también infinitamente distanciado por causa de su pecado y de su vileza. Entonces, el hombre humilde está consciente de esa distancia infinita que lo separa de Dios. Sabe que solamente puede llegar ante Él si Dios condesciende y se lo permite, lo cual Dios ha hecho en Cristo, obviamente. Este hombre ve la pureza infinita de Dios por un lado y cuán sucio y abominable somos nosotros por el otro. Al igual que Isaías, el hombre está dispuesto a exclamar, como Isaías 6:5,
¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Rey Jehová de los ejércitos. O como Job, cuando éste contempló la gloria de Dios en Job 42, 5 al 6. ¿Qué dijo Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Obviamente, Job no había caído en las garras de la psicología moderna que nos enseña lo importante que es tener una buena autoestima. No, por el contrario, Job dice aquí, me aborrezco. O sea, he visto claramente lo necio e indigno que soy. Hermanos, esta comprensión es vital, esencial para la verdadera humildad. El que no tiene ese concepto no va a ser humilde. Donde no está presente ese espíritu contrito y humillado del que habla David en el Salmo 51, 17, no puede haber humildad. No puede. Somos pequeños y somos indignos delante de Dios. De hecho, fue ese sentido de pequeñez y de indignidad lo que llevó a Jacob a decir lo que dijo en Génesis 32:10. Véanlo ahí, Génesis 32:10. Dice Jacob, menor soy yo que todas tus misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. O sea, yo no merezco estas cosas, oh Dios. Eso es lo que está diciendo Jacob. Hermanos, amigos, el hombre humilde se sabe inmerecedor y precisamente por eso no demanda. No tiene nada que demandar. Y cuando recibe una bendición es agradecido porque sabe que no la merecía. Más todavía, más aún, él sabe que merecía lo opuesto por causa de sus pecados. El hombre orgulloso, en cambio, es demandante e ingrato. Así es el hombre orgulloso, demandante e ingrato. En el fondo, él cree que todo el mundo, e incluso Dios mismo, tienen que atender a sus reclamos. No conoce nada de ese espíritu que tuvo David cuando Dios le reveló que haría un pacto con él. En 2 de Samuel, véanlo, capítulo 7, versículo 18. ¿Qué dijo él, David? Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Hermanos, esa es la puerta de entrada al cristianismo. Amigo que me estás escuchando, esa es la puerta de entrada al reino de los cielos. Cristo dijo que los pobres en espíritu son bienaventurados. ¿Sabe por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y te lo muestro ahí en pantalla, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos y solo de ellos es el reino de los cielos. Para ser cristianos debemos entender esta verdad fundamental. Dios es grande, Dios es santo, infinitamente grande, infinitamente santo y justo. Nosotros somos pequeños, inmensamente pequeños y perversos. Eso es lo que somos nosotros. Es por eso que debemos proclamar y defender con todas nuestras fuerzas, con todas las fuerzas de nuestro corazón, hermanos. ¿Saben qué debemos defender? Las gloriosas doctrinas de la gracia. Esas que muchos prefieren llamar calvinismo. Porque solo esas doctrinas colocan a Dios y al hombre en sus lugares respectivos. Solo cuando Dios es colocado en su trono y el hombre en el estrado, ahí es que podemos predicar adecuadamente el evangelio a los perdidos y estimular a los cristianos a vivir para la gloria de ese Dios y no para sí mismos. Esto no es mera especulación filosófica y teológica o doctrinas que deben ser reservadas para los seminarios. Oh no, hermanos. Si queremos avanzar en nuestra vida de piedad, nosotros debemos profundizar en estas cosas, meditar continuamente en ellas. Y lo que es más importante todavía, vivir en consecuencia con esas doctrinas. No solamente creerlas, sino vivir de acuerdo a ellas. Porque esto no es teoría. Debemos vivir de acuerdo a lo que creemos. ¿Tú crees que Dios es soberano? Tú tienes que vivir conforme a eso.
¿Tú crees que Dios es grande, infinitamente santo y justo y merecedor de todo? Entonces tú tienes que creerlo y tienes que vivir en consecuencia y no creerte la gran pieza de porcelana china. La verdadera prueba de tu calvinismo radica en esto, mi hermano. ¿Cuán bajo está el yo y cuán alto está Dios en tu corazón? Eso es lo que tú tienes que evaluar. ¿Cuán alto está Dios en tu corazón? Porque la verdadera humildad encuentra su raíz en el entendimiento de ciertas cosas, pero debe manifestarse a través de una conducta que sea consecuente con ese entendimiento. Entiendo que delante de Dios soy pequeño y vil, un gusano, polvo y ceniza. Eso es lo que somos después de todo. Entonces, ¿cuál es el comportamiento que debe derivarse de ese entendimiento? Hermanos, el entendimiento de mi pequeñez y vileza delante de Dios debe afectar profundamente no solamente mi relación con Dios, sino también con los hombres. Yo quiero que veamos estas dos ideas por separado. En primer lugar, en cuanto a mi relación con Dios, ¿cómo se comporta un hombre humilde delante de Dios? Te lo voy a enseñar. ¿Cómo se comporta un hombre humilde delante de Dios? Toma nota. En primer lugar, su humildad lo llevará a reconocer de corazón y libremente su pequeñez y vileza delante de Dios. Eso es lo primero. La humildad de este hombre lo llevará a reconocer de corazón y libremente su pequeñez y vileza delante de Dios. O sea, no tiene problemas en reconocer cuán pequeño es. O sea, ya no se trata de una verdad que reside pasivamente en su intelecto, en su mente, sino que al igual que los personajes bíblicos que ya les he citado, verbalizará estas cosas voluntariamente y aún con deleite, como dijo el salmista: oh Jehová, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que le visites. El apóstol Pablo no tuvo reparo en decir que Dios tuvo misericordia de él para mostrar lo inmenso de su clemencia, porque recuerden que él era el primero de los pecadores, declarado por él mismo en Timoteo 1:15. Y en Efesios 3:8 dice Pablo de sí mismo que él era menos que el más pequeño de todos los santos. Fíjese, no el más pequeño de todos los santos, no. Yo soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice Pablo. Y en otra parte llegó a decir también que llegó al ministerio apostólico como un abortivo. Así que eso es lo primero. Eso es lo primero. La humildad de este hombre lo lleva a reconocer de corazón su pequeñez y vileza delante de Dios. En segundo lugar, esta humildad llevará al hombre a desconfiar de sí mismo y a depender enteramente de Dios. Eso es lo segundo. Esta humildad llevará al hombre a desconfiar de sí mismo y a depender enteramente de Dios. El hombre orgulloso posee una alta opinión de su propia sabiduría, de su propia capacidad, de su propia justicia. El orgulloso, cuando da una opinión, no da lugar a que pueda estar equivocado. Es categórico, es dogmático en su hablar, aun en cosas que están sujetas a opiniones. Pero el hombre humilde sabe que no debe apoyarse en su propio entendimiento de las cosas, que aquel que es sabio en su propia opinión, como dice Proverbios, es un necio. Desconfía de sí mismo porque sabe que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Por eso sospecha de los movimientos de su propio corazón. Se mueve por convicciones bíblicas antes que moverse por impulsos o deseos. Su confianza no está depositada en su propia capacidad y en su propia fuerza, sino que se deleita en descansar enteramente en Dios. Él es su refugio, su justicia, su fortaleza. Eso es el hombre humilde. En tercero, esta humildad llevará al hombre a renunciar tajantemente a buscar su propia gloria por todo el bien que posee o haga y a procurar diligente y ardientemente que solo Dios sea glorificado. Eso es lo tercero.
Esta humildad llevará al hombre a renunciar tajantemente a buscar su propia gloria por todo el bien que posee o haga, y a procurar diligente y ardientemente que solo Dios sea glorificado. Él sabe que de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y que por lo tanto en todas las cosas es Él y no nosotros quien debe ser exaltado. Al igual que el salmista en el Salmo 115, verso 1, véanlo, este hombre puede clamar con sinceridad de corazón delante de Dios: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. En cuarto lugar, esta humildad llevará al hombre a someterse completa y voluntariamente a Dios. Esta humildad llevará al hombre a someterse completa y voluntariamente a Dios. Él sabe que Dios, por el hecho de ser Dios, tiene derecho sobre nosotros para demandar ser obedecido. Pero más aún, hermanos y amigos, más aún, porque confía en la sabiduría de Dios y en su bondad, este hombre, esta mujer, se somete con deleite a sus estatutos y decretos, porque sabe que sus mandamientos no son gravosos, no son una carga, que su ley es santa, justa y buena. Y al igual que David en el Salmo 119 puede decir: oh, cuánto amo yo tu ley. Y en otro lugar, en ese mismo Salmo, en el verso 72, dijo: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Por eso se desata en nosotros, hermanos, una lucha de la que habla Pablo en Romanos 7. Hay un conflicto continuo entre el deseo que nosotros tenemos de servir y obedecer a Dios y las sugerencias del pecado que aún mora en nosotros, porque no somos ángeles encarnados. Esos deseos, ese pecado que aún mora en nosotros y que se opone tajantemente a ese servicio y a esa obediencia. Miren lo que Pablo dice en Romanos capítulo 7, verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¡Qué bueno! Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, el hombre humilde no solamente se somete a la autoridad de Dios, sino también a los movimientos de su providencia, incluyendo las providencias aflictivas. O sea, cuando este hombre, esta mujer se encuentra en medio del dolor y de las aflicciones, ellos no se quejan ni murmuran contra Dios. No, esa no es la actitud de un hombre o una mujer humilde. No olviden que este hombre está consciente de su propia pequeñez y de su propia vileza, como dijimos al principio. Que él sabe que esa aflicción es poca cosa comparado a lo que él en realidad merece. ¿Recuerdan ustedes cuando el sacerdote Elí escuchó el juicio que vendría sobre sus hijos por causa de sus pecados? Reaccionó como debe reaccionar un hombre que conoce la justicia y santidad de Dios. ¿Saben lo que dijo Elí en 1 Samuel 13:18? Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Pero más aún, él sabe, este hombre humilde sabe que por medio de esas aflicciones Dios está puliendo su carácter y haciéndolo cada vez más semejante al Señor Jesucristo. El hombre humilde no duda de las intenciones de Dios, todo lo contrario, está dispuesto a decir como Job. ¿Qué dijo Job en Job 13:15? He aquí, aunque él me matare, en él yo esperaré. Así se comporta un hombre humilde. Bien, hermanos, mi intención original siempre ha sido concluir todo el material, pero por causa del tiempo tendré que dejar el resto para la próxima semana, si el Señor lo permite. Ahora, estas cosas que hemos visto hoy conforman la zapata, el cimiento del edificio que vamos a seguir construyendo la próxima semana, si Dios lo permite. No puede ser humilde un hombre delante de los demás si no es humilde primeramente delante de Dios, que quede claro. Así que estos son los parámetros que debemos utilizar
para evaluarnos a nosotros mismos y ver si Dios y el yo se encuentran en sus lugares correctos, respectivos. Hermano, una pregunta para terminar. ¿Reconoces tú tu pequeñez y vileza delante de Dios? ¿Realmente piensas de ti mismo que delante de Dios no eres otra cosa que un gusano del polvo? ¿Que ante la majestad de Dios tú quedas reducido a menos que nada? Si eso es así, ¿qué tanto desconfías de ti mismo? ¿Qué tanto te amparas en la sabiduría y la fuerza de Dios? ¿Qué tanto o qué tan alto tienes tus propias opiniones? ¿Qué tanto, mi hermano, mi hermana, te ves compelido o compelida a expresarlas y defenderlas delante de los demás? ¿Qué porcentaje de tu conversación gira alrededor de ti mismo? Eso es importante porque el Señor dice en su palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. La boca evidencia el contenido del corazón. Que el Señor nos bendiga.